Hola, buenos días. Quizá frases célebres, títulos de libros, podrían ayudarnos para marcar de alguna manera el momento de este presente contemporáneo de los argentinos. Y a lo mejor la última de las frases sería la de San Martín de serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Alguna vez Ortega y Gasset dijo argentinos a las cosas. Y en ese pensamiento está que no nos ocupamos por lo trascendente, que no nos ocupamos por las cosas que tendrían que estar funcionando. Entonces, en esta imaginación surge la frase de Perón, mejor que prometer es realizar. Y los argentinos vivimos prometiéndonos entre nosotros cosas que no hacemos. Somos el país de los anuncios. Si vamos a los archivos, vamos a encontrar que se han hecho todos los prototipos imaginables, pero muy pocos de ellos terminaron en obras reales. Tenemos una tremenda capacidad para construir un pensamiento, pero después nos falta la ejecutividad. Los presidentes, que son parte del poder ejecutivo principal, y los vicepresidentes, no nacen de un repollo, son el reflejo de nuestra sociedad. Y esa falta de ejecutividad que tenemos, más allá de nuestra capacidad de construcción imaginativa, hace que en la práctica se refleje cuando se sientan en la silla eléctrica, que es el sillón de Rivadavia, el primer endeudador argentino desde una presidencia. Ni siquiera vale la pena perder el tiempo en explicar esto, porque la gente conoce, pero Rivadavia se sentó y endeudó a la Argentina por 100 años. El nuevo Rivadavia, Mauricio Macri, antes de irse, nos hizo otra vez ir al Fondo Monetario Internacional, se llevaron 57.000 millones de dólares, pero a su vez y simultáneo, para imitar a Rivadavia, endeudaron a la Argentina por 100 años en 100.000 millones, de los cuales los primeros 15 se paga el capital y el resto son intereses. ¿Y cómo se hace para salir de una sociedad que ha tenido diversos sufrimientos? Miren, los argentinos tuvimos abusos patronales hasta que apareció el peronismo para traer una igualdad de derechos y establecieron los derechos de los trabajadores. Tuvimos abuso de las Fuerzas Armadas, que más de una vez pasaron por encima de la Constitución Nacional. De hecho, el peronismo es producto del segundo golpe de Estado que se produce en la Argentina. El primero fue en el 30, el segundo en el 43, pero que un grupo de coroneles se dio cuenta y lo transformó en revolución. Ese grupo de coroneles con Perón, Mercante y otros más pudieron construir a través del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, una logia interna, algo así como una propuesta para que las Fuerzas Armadas se dieran cuenta que estaban nutridas de su pueblo y que se debían a su pueblo. Y por primera vez no fueron tropas represivas del poder económico, sino que al revés, le abrieron las puertas primero en la oscura Dirección de Trabajo y después en la brillante Secretaría de Trabajo y Previsión, a las primeras leyes laborales. El Estatuto de Peón de Campo, el Estatuto Profesional del Periodista, fueron las primeras cosas que se hicieron en ese proyecto que de golpista pasó a revolucionario gracias al grupo de coroneles que se apoderó de las decisiones. Estamos frente a un tiempo donde se ha ensayado todo. Las teorías liberales han destruido a la Argentina, la han endeudado, aparecieron los Martínez de Oz como salidos de una imaginación de archivo y en pleno golpe de la última, que no podía ser de otra manera, fue contra un gobierno peronista, aparece este personaje llevándonos de las narices y haciendo una campaña de publicidad por televisión donde se sentaba una persona en una silla y se venía al suelo, al piso, porque era industria argentina. Se sentaba en otra y decía, esta es confortable, qué buena, porque es extranjera. Es decir, hicieron un golpe de Estado las Fuerzas Armadas, pero además el economista de ese golpe de Estado decía que la Argentina no servía, que había que traer todo importado. Luego, con tiempos de la democracia,
aparecieron también aquellos que creyeron que, caído el muro de Berlín, el mundo iba hacia una dirección. Y después de una campaña brillante, con un pueblo sonriente y esperanzado en la revolución productiva, en el salariazo, se terminó privatizando el Estado y se terminó con los Alzogaray dentro del gobierno. Son muchas cosas, son demasiadas, diríamos, como para no tener marcas. Pero este aquí, que por suerte para ellos, hay una generación menor de 40 años que son el 50% del padrón electoral y que están convencidos que la Argentina vivió siempre así porque ni siquiera se le termina de contar la historia verdadera. Y entonces, como han nacido en democracia, se han desarrollado con sus libertades y demás, ellos creen que como siempre se vivió así, hay que buscar algo diferente, hay que escuchar cosas contra el sistema, contra la casta política. ¿Dicho por quién? Por un diputado nacional, que pertenece entonces, según el propio juicio de este cachivache, a la casta. Pero cuando todo eso se instala, porque los titiriteros de la difusión saben que no pueden ir con el proyecto de Martínez de O, con el de Caballo y con el de los artífices del liberalismo en la Argentina, entonces disfrazan como una cosa nueva las viejas y mismas ideas de la dependencia del pueblo de rodillas. Por eso, así como durante 18 años el pueblo peronista luchó para poder expresarse, me parece que vienen tiempos donde va a haber que imaginar una resistencia más allá de lo cultural, porque están dispuestos a hacer absolutamente lo que ellos quieren. Miren, la Corte Suprema de Justicia, que es un verdadero mamarracho, ahora va a encargarse de ver cómo se voltea un nuevo muñeco del peronismo. Clarín está obsesionado hace muchos años con Infran. No quieren que Infran siga siendo gobernador. Es cierto que la constitución de su provincia permite la reelección indefinida, pero también es cierto que da la sensación que allí no existe nada más que un solo candidato. Ahora, la pregunta es, si la gente no estuviera de acuerdo, ¿cómo haría Infran para ganar? Sí, seguramente el que está del otro lado diría, con fraude. Nunca se denunció un fraude. De manera que estamos frente a la búsqueda constante y permanente de evitar que se publique que el peronismo puede seguir ganando elecciones en el interior de la República, porque los pone muy mal, porque usaron las botas y ahora cuando quieren usar los votos se dan cuenta que tampoco tienen el poder del voto. ¿Cómo se hace para salir de este verdadero atraso desde lo educativo, desde lo cultural, desde lo que frena el mismo revisionismo de la historia para explicarle a esos jóvenes de 40 años que son el 50% del padrón, que todo esto ya lo vivimos, que ya lo hicieron y que vamos de vuelta al fracaso? Si la actualidad a esos muchachos jóvenes hacen lo que decía Hipólito Yrigoyen, que la víscera más sensible era el bolsillo, y repetía Perón. Por eso, en los tiempos de Platón, la República era la construcción de la representatividad popular y esos tres poderes famosos con los cuales nosotros creemos que estamos conviviendo. Pero cuando la justicia no funciona, la democracia, se lo dijimos muchas veces, es fraudulenta. Y a una democracia fraudulenta se la arregla, no con más democracia, como dijo el presidente solamente, sino con una actitud militante que tome las decisiones que no toman los gobiernos. Y esto es forzar a que se vayan los que en banda operan desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no respetando la voluntad popular, atropellando los derechos de elegir y ser elegido, violando la Constitución Nacional y además, de paso, en los ratos libres, llevándose la plata de la obra social de los trabajadores de la justicia. Son, la verdad, exponentes del delito, no altos jueces de la imparcialidad judicial. Está demostrado, porque son parte del poder político, pertenecen al partido político judicial. Esta Argentina de hoy camina por ribetes muy complejos y muy difíciles. Nosotros, que estamos de paso en el territorio planetario, tenemos que saber
lo único seguro cuando nacemos es que nos vamos a morir. Y entonces, esta acumulación de poder, este daño al prójimo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia en todos sus fallos, que tienen que ver con la situación de administrar el poder ellos que no están para eso, a nosotros nos llama a una reflexión. Miren, nuestro pueblo ha tenido guerra interna, subversión, represión, guerra externa, corralito, corralón. ¿Y saben cuál es la buena noticia? No nos han vencido. No se deje vencer, argentino, no acepte las mentiras de la prensa canalla, preocúpese por lo que viene, porque lo que viene va a ser mucho más grave si la indiferencia, que con motivos reales podemos llegar a tener todo por lo irrepresentativo de los políticos de turno, hace que decidamos no ir a votar, quedarnos en casa, o los jubilados, que un 35% no votó en la última elección y que de pronto ahora digan no tengo ganas, no voy a ir. ¿Y saben algo? Van a perder desde los 5 remedios gratis hasta todos los derechos que hoy tienen. Porque ya lo anunciaron, ya lo dijeron, si les toca el turno a ellos, el PAMI desaparece. Salud privada. Por eso hay ejemplos que están a la vista. Un precandidato presidencial que como jefe de gobierno inventó cobrar un impuesto a las tarjetas de crédito de los consumidores porteños, ahora como quiere ser presidente dice que lo devuelve. Su émulo en chiquito de Vicente López, que reemplazó al prófugo Jorge Macri, que se fue a la ciudad de Buenos Aires, Soledad Martínez, que es la intendente de Vicente López, puso el ABL municipal arriba de los 10.000 pesos. Lo viene aumentando esta niña desde que se quedó en reemplazo de Jorge Macri cada vencimiento. Los vecinos están alborotados, pero ¿sabe algo? Se alborotan, se quejan, pero van y pagan. Porque Vicente López es el que tiene el récord de recaudación porcentual de tributarios, es decir, paga el 94 al 96% y es el municipio de toda América Latina donde más cumple el vecino. No el de mayor recaudación, que es San Pablo, sino donde hay mayor cantidad de gente que cancela su deuda fiscal. Si el pueblo no está en la calle, si el pueblo no hace respetar sus derechos, no va a venir nadie que quiera representar a ese pueblo imaginativamente, pero que pertenezca a la política actual, que lo resuelva. Alguna vez Forja se fundó con una idea nacional de un desarrollo y esperando que apareciera alguien, y apareció Juan Perón. Hoy hace falta la nueva Forja y que aparezca la persona. En el mientras tanto, prepárese, porque somos un pueblo fuerte, porque no nos han vencido, porque nos han puesto de rodillas varias veces y nos hemos levantado, porque han proscrito a la mayoría del pueblo, porque siguen con las proscripciones, porque hay una Corte Suprema que trabaja en banda operando en contra de los intereses populares, pero nosotros seguimos diciendo no nos han vencido. ¡Compañeros! La fe en el hombre y la esperanza de seguir, que nuestros hijos no nos vean claudicar. Hay que mostrarles que este mundo va a cambiar, que la memoria no nos vuelva a traicionar. No hay que dejarse por los viles engañar. Cambiemos todos nuestra forma de pensar, que los corruptos no nos vuelvan a ganar. Paz, trabajo y libertad, es eso lo que los niños van a heredar. Paz, trabajo y libertad, por eso estamos luchando sin descansar. Yo llevo
llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Que el sueño, hermano, se haga realidad. No te me caigas, vamos juntos a luchar. Que con discurso no nos vuelvan a comprar. Hagamos culto a la solidaridad. Pedí conmigo paz, trabajo y libertad. Rompe cadenas de la vieja sociedad. Un mundo nuevo está empezando a despertar. Sueña conmigo y acompáñame a cantar. Paz, trabajo y libertad. Es eso lo que los niños van a heredar. Paz, trabajo y libertad. Es todo lo que este pueblo debe ganar. Paz, trabajo y libertad. Paz, trabajo y libertad.